Hola de nuevo. Ya hemos llegado a las dos últimas tendencias, el surgimiento de las nuevas clases medias y la grave situación medioambiental, de recursos y el cambio climático. Como decíamos hace un momento, los patrones de consumo de una clase media en expansión serán distintos e incluirán, por ejemplo, alimentos de mejor calidad. En particular, se prevé un mayor consumo de proteínas, como la carne, cuya demanda se duplicará entre 2000 y 2050, con el impacto ambiental consiguiente. A nivel macro, el resultado es que en 2050 la producción de comida tendrá que aumentar un 60% para satisfacer los hábitos de consumo mundiales. La FAO estima que será posible llegar a esa producción de alimentos a nivel mundial, pero avisa del impacto ambiental que conllevará. También es importante señalar que, si bien a nivel global es factible un aumento de la producción alimentaria en un 60%, a nivel local no está asegurado. En algunos países, entre ellos algunos de mayor crecimiento demográfico, existen algunos factores adversos, como la falta de agua para la irrigación o de tierra cultivable. Es posible, por tanto, que se intensifique la búsqueda de recursos en aquellos estados que carecen de tierras fértiles. Serán sobre todo los estados del Golfo y los países asiáticos con grandes poblaciones y escasa superficie cultivable los que se enfrentan al desafío de abastecer a sus poblaciones crecientes. Y a falta de tierra cultivable en su propio territorio es posible, y de hecho ya está sucediendo, que compren o se apropien de tierras en terceros países para abastecerse. Otro factor relevante es que, con el aumento de las clases medias, también aumentará masivamente el consumo de carne mundial. La incorporación de la carne de pollo, cerdo o vacuno en las dietas de la nueva clase media tiene unas implicaciones que van más allá del plato mismo y tienen que ver con el cambio climático. Los nuevos hábitos también tendrán implicaciones en el recurso más elemental, el agua. La producción de carne requiere de mucha agua, y el agua es precisamente otra de las grandes preocupaciones a nivel mundial. A medida que crecen la economía global, las ciudades y la población mundial, aumenta también su demanda. Y se prevé que para 2030 casi 60% de la población mundial sufrirá estrés hídrico. En 2014, 900 expertos globales destacaron la crisis del agua como el riesgo que más daño podría causar entre 28 riesgos globales analizados. Eso se debe, sobre todo, a la naturaleza intersectorial y transversal del agua como recurso natural. Forma un punto crítico en el triángulo entre el agua, los alimentos y la energía. Es decir, un problema relacionado con el agua podría tener efectos en muchos otros recursos, y los problemas locales relacionados con el agua se pueden convertir fácilmente en riesgos globales con altísimo impacto. Por poner un ejemplo, la creciente escasez de agua en determinadas regiones del mundo podría provocar pérdidas inmensas en la producción de cereales, hasta el equivalente de 30% del consumo actual mundial del grano. Miremos ahora el tercer punto del triángulo que mencionamos antes, la energía. Se espera que la demanda energética crezca un 40% en los próximos 25 años. No serán los miembros de la OCDE, los 34 países más desarrollados, los que consuman más. De hecho, casi no aumentarán su consumo energético. En 2030, el grueso de la demanda, un 60%, se dará en las economías emergentes y en desarrollo. Asia, excepto Japón y Corea del Norte, África, Oriente Medio y América Latina. Y en la década de 2030 se producirá un momento histórico, cuando China se transforma en el país que más petróleo consuma en todo el mundo, reemplazando a Estados Unidos como el primero de la lista. En ese triángulo compuesto por agua, alimentos y energía, ya lo habréis notado, está omnipresente un fenómeno crítico, el cambio climático. Y es que, a la era en la que vivimos, algunos corrientes científicos la han llamado el antropoceno, por las transformaciones que el ser humano está provocando en su entorno. El cambio climático es un ejemplo claro de esas transformaciones. Estamos cambiando nuestro entorno físico a través del calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2. Se estima
que en 20 años la temperatura media en nuestro planeta será entre 0,3 y 0,7 grados más alta, de media. Puede que no parezca excesivo, pero para que os hagáis una idea, en los últimos 130 años, es decir, desde 1880, hemos observado un aumento de cerca de 0,85 grados. Y ahora estamos diciendo que en menos de 20 años se observará un salto no mucho menor al que hemos observado en más de un siglo. En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los jefes de Estado mundiales acordaron que hay que limitar la subida de las temperaturas a unos 2 grados para evitar los impactos más peligrosos del cambio climático. Estos incluyen, entre otros, un aumento en el número y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías e inundaciones, unos cambios en los regímenes de precipitaciones que sustentan a muchas economías agrícolas, unas olas de calor más frecuentes y de mayor duración, y un océano cada vez más caliente y ácido. Por culpa del deshielo de glaciares y casquetes polares, además, subirá el nivel del mar entre 26 y 95 centímetros para el año 2100. Países como Bangladesh, pequeñas islas como Kiribati o el estado estadounidense de Florida se verían altamente afectados. La biodiversidad y los delicados ecosistemas del planeta también sufrirán y cambiarán en gran medida por los cambios climáticos. Y glaciares enteros en el Himalaya o los Andes, que dan de beber a poblaciones enteras, podrían desaparecer o reducirse. Además, se calcula que serán sobre todo las poblaciones de países en vías de desarrollo quienes sufrirán más esos cambios, al ser sus entornos naturales los que más padecerán las alteraciones que hemos descrito y al tener una menor capacidad de adaptarse a los cambios. No es un panorama especialmente alentador y la preocupación sobre ello está incrementando, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. En las economías emergentes en particular, hemos visto en los últimos años un progreso de la conciencia ecológica, motivada por la inquietud por la seguridad alimentaria, la calidad del aire, del agua y la contaminación del entorno. En este último punto la situación es realmente muy grave. En China se estima que entre 350 y 500.000 personas mueren prematuramente por contaminación cada año. El reto ahora es emprender una acción global para frenar el fenómeno, pero no será sencillo. Una de las mayores problemáticas subyacentes es la cuestión de la responsabilidad. En negociaciones anteriores ya se ha reconocido formalmente que las emisiones de gas de efecto invernadero que provocaron el inicio del cambio climático fueron emitidas principalmente por los países desarrollados. Durante muchos años pudieron sustentar su crecimiento económico con el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes. Ahora ya es evidente que no se puede seguir por la senda de este modelo de crecimiento. Sin embargo, existe el reto de equilibrar las justas aspiraciones de crecimiento y desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, algunos de ellos grandes emisores de gases de invernadero, con las urgencias y retos del cambio climático. Por tanto, todos tendremos que trabajar para limitar las emisiones y para ello será imprescindible la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático. No solo serán los países los que emprenderán la acción desde un modelo top-down, sino que hoy en día podemos ver ya a otros actores, como ciudades, redes de ciudades o empresas, que están actuando contra el cambio climático. Y es que todos tenemos que actuar, porque de seguir emitiendo al ritmo actual, la subida de las temperaturas no se limitará a 2 grados centígrados, el límite necesario para evitar los riesgos más desastrosos del cambio climático, sino que acabaremos a finales del siglo XXI con un aumento de entre 3,7 y 4,8 grados, según el panel intergubernamental de cambio climático. Es hora de buscar alternativas para los combustibles fósiles, de mejorar la eficiencia energética y de adaptarnos y prepararnos para los cambios que se aproximan. Estamos ante un gran reto, la transición hacia un crecimiento mundial basado en una economía con bajas emisiones de carbono. Será difícil, pero es imprescindible. No desesperemos aún. En este curso entraremos en profundidad en algunos de los desafíos globales que hemos visto hasta ahora, para pensar cómo gestionarlos y cómo convertirlos en oportunidades.
Por mi parte, aquí me despido. Y os dejo con Ángel Pascual Ramsey en el bloque dedicado a riesgos globales. Adiós.